Muy buen día, ¿cómo estás? Qué alegría poder saludarte en este sábado y desearte de corazón la bendición de Dios. Va un fuerte abrazo para tantos amigos de Neuquén que nos están acompañando en este momento y también de otros lugares, seguramente, porque la invitación es para todos los que se quieran sumar a esta transmisión de la Iglesia Adventista Central en Neuquén. Y bueno, para mí es un privilegio poder acompañarlos. En estos meses atrás, durante el año pasado, tuve la oportunidad de estar varias veces en Neuquén compartiendo temas, charlas de una luz en el camino. Así que, bueno, agradezco esta invitación y este privilegio de poder acompañarlos en esta mañana para considerar un tema que espero sea de ayuda para tu vida, sea de fortalecimiento espiritual y en todo sentido, mental, emocional, porque somos un todo, ¿no es cierto? Estamos profundamente interconectados como comunidad indivisible, así como Dios nos creó. Entonces, necesitamos estar bien espiritualmente para sentirnos mejor psicológicamente y físicamente también desde ya, pero a la vez cuidar nuestra salud física, porque eso repercute en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional. Bueno, en ese todo espero que el mensaje de esta mañana pueda serte de ayuda. Y quiero recordarte, vas a encontrar aquí en la pantalla dos contactos telefónicos, dos contactos de WhatsApp. Ambos son de aquí, de amigos de Neuquén, que están a disposición para enviarte materiales que te interesen para tu fortalecimiento espiritual y también emocional. Me refiero a los cursos de Una Luz en el Camino. Tenés cursos para la familia, cursos para la salud, cursos para entender mejor la Biblia, para poder estudiar la Biblia, ¿sí? Así que cualquiera de estas tres áreas, familia, salud, vida espiritual, estudio de la Biblia, podés solicitar los cursos de Una Luz en el Camino. A cualquiera de estos dos contactos, ¿sí? Aunque uno es con característica de Buenos Aires, es de un amigo de aquí, de Neuquén, que está a tu disposición para hacerte llegar ese material. Y bueno, el otro contacto tiene característica local. Así que sin problema, cualquiera de los dos nos envías tu mensaje. Podés solicitar este tema que estamos ahora, que vamos a empezar a compartir, o cualquiera de los materiales de Una Luz en el Camino están a tu disposición. ¿Cuántas preguntas que aparecen en estos días, sin dudas, que nos toca vivir? En esta situación que nos toca vivir. No vamos a entrar mucho en los detalles de la pandemia, de la cuarentena y todo esto, porque estamos más que saturados con eso, ¿no? Hay un concepto al cual hay que prestarle mucha atención en estos días, lo habrás escuchado seguramente, la infoxicación. Esto de estar tan sobrecargados de información, a cada momento, a cada minuto, la última estadística, el último dato, lo que pasa aquí, lo que pasa allá, lo que opina tal especialista, lo que opina el otro, y que nuestra mente en algún momento se satura tanto y nos hace mal, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Nuestro cuerpo está con una tensión y aparece la angustia y aparecen los estados de ansiedad, y eso nos afecta a nuestras relaciones interpersonales. Obviamente, si no estamos bien, no podemos estar bien con los demás. Así que hay que ponerle una pausa a la infoxicación. Con tantas preguntas que aparecen, pero hay una pregunta en especial que creo que es la más profunda y la que más necesitamos responder. Y las demás veremos qué pasa. Con las demás preguntas me refiero a todo esto de ¿cuándo se termina esto? ¿Hasta cuándo va la cuarentena? ¿Cómo será el mundo post-pandemia? Como se preguntan hoy los filósofos y hacen sus ensayos y ya sus elucubraciones, ¿no? Como si pudiéramos ver el futuro. Pero bueno, así de ansiosos somos. ¿Cómo continuará el mundo? ¿Aparecerá la vacuna? ¿O finalmente cuál será la solución al coronavirus? Etcétera, etcétera. Por encima de todas esas preguntas, creo que hay una más importante. La reconozcamos o no, pero creo que en el fondo todos nos hacemos esta pregunta, aunque no todos sean conscientes
de que está allí esa pregunta. O algunos se la hicieron alguna vez o durante algún tiempo y finalmente renunciaron a buscar una respuesta a esa pregunta. Se desanimaron, se frustraron, se enojaron y bueno, allí dejaron esa pregunta abandonada, pero sigue estando allí. Y los que todavía estamos quizás buscando respuesta, qué difícil que es esta pregunta. Me refiero a ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando nos toca sufrir, cuando tenemos que sobrellevar el sufrimiento? ¿Sabés que esta pregunta es muy vieja en el corazón del ser humano? Siglos, los filósofos hace siglos se han preguntado esto. Los teólogos, obviamente. Existe un gran dilema acerca de esta pregunta. Fue planteada en su momento y todavía algunos la consideran así, como un dilema. ¿Cuál sería el dilema? A ver, si Dios es todopoderoso y es amor, como enseña la Biblia, ¿por qué no termina ya con el sufrimiento del ser humano? ¿Por qué no termina ya con la pandemia? ¿Por qué no nos alivia ya de tanto dolor en este mundo? Y el dilema dice, ¿o no es realmente todopoderoso? Porque no puede terminar con el dolor del ser humano. ¿O no es realmente un Dios de amor? Realmente no nos ama, así como se ha dicho, porque si puede terminar con el dolor porque es todopoderoso y realmente nos amara, ¿por qué no termina ya? Qué difícil, ¿no? Entonces esto a muchos los ha llevado a conclusiones, yo diría dolorosas, tristes, trágicas. Y de esas conclusiones han surgido corrientes de pensamiento como la ausencia de Dios, el silencio de Dios, la muerte de Dios, la no existencia de Dios. Y para vos, para usted, ¿cómo está Dios entonces en medio de la realidad del sufrimiento humano? ¿Está en silencio, está ausente, se olvidó de nosotros, está muerto? ¿No existe? Es una pregunta que allí en el fondo, le prestemos atención o no, hace ruido. ¿Dónde está Dios cuando nos toca sufrir? ¿Es realmente todopoderoso? ¿Es realmente un Dios de amor? ¿Por qué no termina con el sufrimiento que estamos pasando los seres humanos? Quiero invitarte a que busquemos juntos una respuesta que nos da la palabra de Dios. Una respuesta que va más allá de las palabras. Porque los filósofos son excelentes con las palabras. Y lo digo con sinceridad y hasta con admiración. Me gusta la filosofía. Creo que es un tremendo ejercicio para la mente, pero tiene sus límites. Porque después de filosofar, ¿cómo bajamos eso a la vida? En el día a día, ¿qué hago para que esta filosofía realmente me funcione, me sirva, me ayude? En cambio, hay un filósofo con mayúsculas, el mayor de los filósofos y más que un filósofo, que vino a mostrarnos una respuesta más allá de las palabras. Y digo el mayor de los filósofos porque la palabra filosofía viene del griego y significa amor a la sabiduría. Y esta persona, este ser, nos mostró amor a la sabiduría, pero más que eso, la Biblia dice que Él es la sabiduría. Y como es la sabiduría, tiene la capacidad de ir más allá de las palabras. Porque Jesús pronunció preciosas palabras, pero sobre todo esas palabras las mostró en su vida. Y Él, dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, es el verbo hecho carne, la palabra encarnada, la palabra hecha vida, la palabra que no se queda solo a un nivel abstracto, sino que viene y nos muestra que su mensaje es real y tiene que ver con lo que te pasa a vos, con lo que le pasa a usted, con lo que me pasa a mí. Estas palabras son vida. ¿Y cómo nos lo mostró Jesús? ¿Y cómo encontramos su respuesta al problema del sufrimiento, al dilema del sufrimiento en su vida? En algo muy especial que hizo, que está en Marcos capítulo 7. Te invito a que abramos juntos la Biblia en Marcos capítulo 7. Y para leer esta porción de la palabra de Dios,
te invito a que hagamos juntos una oración. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Dios, Padre nuestro, vamos a abrir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe para que podamos entender tu mensaje, tu palabra, tu verdad para nuestro corazón, para nuestra vida. Señor, sabes cuánto necesitamos de esas respuestas que solo tu palabra nos puede dar. Por eso, ayúdanos a entender tu mensaje, te lo rogamos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo 7. Vamos a leer juntos. Podríamos decir que este fue un milagro distinto que hizo Jesús. Sí, un milagro distinto, que llama mucho la atención. Y realmente es un milagro distinto porque el Señor aquí nos quería dar una respuesta muy, muy especial, que es la respuesta para esta pregunta que nos estamos planteando hoy. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 36. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Atención, esto es un detalle muy importante, región de Decápolis. Ahora vamos a mencionar la importancia de este detalle. Le trajeron entonces en esa región un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua, y luego levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, que quiere decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Como decíamos, un milagro distinto, diferente, especial, hasta algunos dirían extraño, porque tiene que ver con algo especial que el Señor quería enseñarnos acerca de esta gran pregunta: ¿dónde está Él cuando sus hijos sufrimos, cuando los seres humanos sufrimos? Y este milagro comienza con este detalle que decíamos recién, es importante tenerlo en cuenta. Jesús estaba atravesando Decápolis. Decápolis era una región transjordania, o sea, del otro lado del Jordán, de un lado Israel, hacia el oeste, ¿no? Y cruzando el Jordán, Transjordania, estaba Decápolis, al este. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa zona era una zona, vamos a decir, de oscuridad espiritual, una zona de paganismo. Allí la gente en su mayoría, esos pueblos, de paso, Decápolis significa 10 ciudades, Decapolis, 10 ciudades en griego, ¿no? Todas esas ciudades de aquella región no conocían, quizás algo habían oído, pero no conocían de el Dios de los cielos, el Dios creador, el Dios dador de la vida, el Dios de Israel, el Dios de las Escrituras. Y tenían sus deidades, ¿sí? Sus religiones, mezcladas allí con superstición, con magia, con hechicería. Y a esa zona Jesús fue, claro que sí, porque el mensaje de Jesús es para todos aquellos, no importa dónde hayamos nacido, no importa cuál sea nuestra historia, nuestra situación social, familiar, personal, todo aquel que quiera abrir su corazón al mensaje de Jesús para recibir su paz, para recibir su salud, su sanidad en la vida, el Señor va. Y el Señor fue allí a Decápolis. Y en medio de estas ciudades, en medio de esta región, aparece algo muy conmovedor. Gente que quizás había escuchado un poquito más de él y se preocuparon por un amigo que estaba sufriendo de nacimiento, sordo y tartamudo. ¿Por qué podemos decir de nacimiento? A ver, creo que el texto lo menciona. El versículo 32 dice sordo y tartamudo. No dice de nacimiento, pero podemos decirlo. ¿Por qué?
algunas traducciones, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, que es una traducción bien textual y que nos ayuda sin necesariamente conocer los idiomas originales de la Biblia, en este caso el griego, el original del Nuevo Testamento. La Biblia de Jerusalén es bien textual y nos ayuda a ver un poquito más ahí claramente lo que dice en el original el texto. La Biblia de Jerusalén traduce que hablaba con dificultad. Otras Biblias, como la que tengo aquí, la Reina Valera, traducen tartamudo. Evidentemente hablaba con dificultad o era tartamudo porque no había aprendido a hablar bien al ser sordo de nacimiento. Es muy probable que él fuera sordo de nacimiento y por eso no había aprendido a hablar bien, balbuceaba, tropezaba con sus palabras, tartamudeaba. Lo cierto es que estos amigos se enteraron que ese maestro itinerante del otro lado de Jordania para ellos, ¿no? Del lado de Israel, andaba allí por sus tierras, por su región, y habían escuchado que este maestro judío era distinto, este rabino era distinto, no discriminaba a la gente. En su semblante se podía ver el amor por la gente. En su mirada se podía ver mucha profundidad, mucha transparencia, mucha sinceridad, mucho amor. Y habían escuchado que este joven rabino traía un mensaje distinto al que ellos habían escuchado de los judíos en general, y que además este rabino tenía poder para sanar. Así que esta buena gente, allí en tierra pagana, gente sincera, gente preocupada por el prójimo, quisieron ayudarle a su querido amigo que de chiquito, de toda su vida, había estado sufriendo, sordo, pobrecito, y sin poder hablar bien. Y lo tomaron y le habrán explicado más o menos en el lenguaje de sordomudos que manejarían allí con él en aquel momento, en aquel entonces, en aquella cultura. Le habrán explicado, vamos a ver a este maestro, a este sabio que quizás te pueda ayudar, y fueron a verlo a Jesús. Y se produce este encuentro, y aquí viene algo tan especial. ¿Notaste que el texto bíblico dice que Jesús lo llevó aparte? En el versículo 33 dice, entonces apartándolo de la gente, y allí Jesús comenzó con el procedimiento especial, distinto, extraño para este milagro, pero apartándolo de la gente. ¿Por qué Jesús hizo esto? Bueno, acá hay dos cosas muy importantes que necesitamos entender. Número uno, Jesús sabe en qué etapa de tu camino espiritual estás. Permítele a Jesús que te ayude a recorrer ese camino. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús sabía que allí, al estar en tierras de oscuridad espiritual, si Él directamente delante del público presente, que siempre está y que estaba allí, ¿no?, hacía este milagro distinto, escupir en tierra, tocar su lengua, meter los dedos en los oídos, mirar hacia arriba, decir efata. La gente iba a interpretar que este era un mago más, un hechicero más, que ahora hacía sus movimientos y sus pases mágicos para hacer esa sanación. Jesús sabía que eso podía confundir a la gente, por eso se llevó aparte a este sordo y tartamudo. Este es el primer punto. Jesús quiere ayudarnos en el punto del camino de crecimiento espiritual en que nos encontremos. Si por ahí sentimos que nos cuesta tener fe, que nos cuesta creer, que nos cuesta entender la Biblia, Jesús te quiere acompañar allí. No te pide que ya entiendas todo, que ya tengas una fe que mueve montañas. A veces muchos sinceros hijos de Dios se desaniman por esto. No, mi fe no crece, no soy constante. El Señor sabe, el Señor conoce de tus luchas, permitile que allí Él te encuentre, aceptalo en este punto del camino, para que Él te siga acompañando en el crecimiento de tu fe. El Señor entendió qué necesitaba esa gente allí en ese momento, por eso no hizo este milagro delante de ellos y se llevó
a esta persona sufriente aparte, a solas. Y acá viene lo número 2. A Jesús le importamos personalmente. Sí. A Jesús le importás personalmente. A Jesús le importa tu dolor. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Para Jesús no sos una estadística más, un número más. Para Jesús no sos un dato simplemente epidemiológico, hoy cuántos contagiados, cuántos no contagiados, y todo eso que hoy nos mete a todos en la misma bolsa. Jesús ve tu corazón, ve tu historia, ve tu vida, sabe qué te está pasando. Sabe, vaya a saber qué te preocupa más que el mismo coronavirus. Porque cada uno tiene su propia angustia, ¿no es cierto? Y su propia historia de dolor, quizá. Al Señor le importás personalmente. Por favor, entendelo. Abrí tu corazón a este amor de Dios que te está buscando personalmente. Él quiere sanarte a vos, no sanar al montón. Él quiere ayudarte en tu problema, no simplemente el problema del montón. Al Señor realmente le importás. No estás solo, no estás sola. Y por eso se llevó a esta persona para estar a solas con ella, personalmente con ella. Y allí realiza este tremendo milagro. Entonces metió los dedos. Ahora vamos a volver a leer ese versículo que es el 33 y dice, cuando lo llevó aparte, le metió los dedos en los oídos y luego escupió y tocó su lengua. Y entonces, versículo 34, levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, que es arameo y significa, sea abierto. ¿Por qué? Volvemos a esta pregunta. Jesús hizo un milagro distinto, extraño. Bueno, aquí llegamos al clímax de nuestro estudio de hoy y a la respuesta de quien fue más allá de las palabras, de la palabra hecho carne, el Verbo que vino a habitar con nosotros. Jesús hizo este milagro de una manera distinta, porque necesitaba explicarle a esta persona doliente que estaba con ella en medio de su dolor, que no se había olvidado nunca de ella, a pesar de que había pasado todo ese tiempo de sufrimiento en la historia de su vida. ¿Te pusiste a pensar qué es lo que hizo Jesús aquí exactamente? Porque como normalmente hacía sus milagros, podría haberlo tocado y haberle dicho, sé sano. O a veces ni tocaba a la gente Jesús a la distancia, le decía, tu fe te ha salvado. ¿Por qué acá mete los dedos en los oídos, escupe y toca la lengua? ¿Qué es todo esto? Trata de visualizarlo por un momento. Trata de captar la escena. Una vez más, Jesús está a solas con esta persona y mete sus dedos en los oídos de este sordo y escupe y toca la lengua de esta persona. Mira hacia arriba, gime y dice, Efata, se ha abierto. Y entonces se produce el milagro. ¿Qué es lo que podés ver en esta escena? ¿Sabés qué veo? Que Jesús se estaba comunicando con un sordo y tartamudo, pero con un sordo. Jesús estaba utilizando un lenguaje de señas para explicarle a un sordo qué era lo que iba a suceder. Jesús se mete en el idioma, en la historia y en el dolor de esta persona que estaba sufriendo. Yo creo que aquí tenemos una escena de Jesús hablando en lenguaje de señas.
Jesús le estaba tratando de explicar a esta persona doliente, a esta persona con una historia tan larga de sufrimiento: estoy a punto de abrir tus oídos. Y sea lo que fuere que está trabando tu lengua, estoy a punto de desalojarlo, de sacarlo de allí para que tu lengua esté libre y hable libremente. Jesús le estaba explicando con lenguaje de señas a esta persona el milagro que estaba por hacer. Y luego levanta los ojos al cielo para indicarle: esto no es simplemente la acción de un mago, un curandero. Hay un Dios allá en los cielos que te ama, que se preocupa por vos y que está por hacer este milagro para tu vida. Pero todavía aparece algo que descoloca un poco. Porque Jesús gime antes de decir efata y concretar el milagro. Quizá tenés alguna traducción de la Biblia distinta a la Reina Valera, que es la que tengo en mi caso, Reina Valera 95, y quizá en esa traducción distinta, en lugar de gemir, dice suspiró. Y está totalmente correcta esa traducción. Se puede traducir esta palabra, que es una palabrita griega que suena más o menos así, estenasen. Estenasen se puede traducir al español como gemir o suspirar. ¿Qué pasó acá? Que cuando Jesús fue a hacer este milagro con esta persona, explicándole allí en lenguaje de señas, y mira hacia arriba para indicarle que hay un creador que no se había olvidado de él, hay un Dios de amor que era el que estaba allí, que lo iba a sanar, Jesús mira al Padre y no puede evitar que se le escape un suspiro, o quizás hasta un gemido de lo más profundo de su corazón. ¿Qué fue este suspiro? ¿Qué fue este gemido? Mi querido amigo, mi querida amiga, fue el dolor en el corazón de Jesús por el dolor que estaba pasando esta persona, y por tu dolor y por el mío. Fue como diciéndole al Padre: Padre, nunca fue planeado así, ¿no? Este no era el plan. Estos oídos no fueron creados para que estén cerrados. No, fueron creados para que disfrutaran de los sonidos. Esta boca no fue creada para tropezar, no, fue creada para que hable con libertad y alabe al Creador. Esta vida no fue creada para sufrir, pero acá tantos años de sufrimiento lleva esta persona. Padre, no era el plan. ¡Cuánto dolor! Es lo que siente Jesús por tu dolor y por el mío. Jesús no está ausente de tu dolor. A Jesús le importa tu dolor, a Jesús le duele tu dolor. ¿Y sabes qué? Le duele más. Yo sé que esto es difícil de entender, pero le duele más de lo que nos duele a nosotros nuestro propio dolor. Sos papá, sos mamá, podés entender esto. ¿Qué pasa cuando tu hijo está sufriendo? Quisieras vos estar sufriendo en lugar de él. Una enfermedad, un accidente, cualquier cosa así terrible. Quisieras vos estar en su lugar, pero peor aún, suponete que tuvieras el poder, la capacidad de aliviar el dolor a tu hijo. ¿Cuánto esperarías para hacerlo? Nada. Ya estarías aliviándole el dolor a tu hijo con esa medicina, con ese tratamiento, lo que sea, si tuvieras el poder para hacerlo. Dios tiene el poder, pero todavía tiene que esperar. ¿Por qué? Porque el Señor está sanando este mundo, está sanando esta historia de dolor para siempre, y eso implica un proceso. La Biblia nos dice que estamos en medio de un gran conflicto. Este mundo está sufriendo en medio de un gran conflicto. Y cuando estudiamos la Biblia, entendemos de qué se trata este gran conflicto. El Señor nos creó libres. Lo más sagrado para Dios es nuestra libertad. Él nunca pasaría por encima nuestra libertad. Porque Dios es amor. Y por definición,
el amor no puede obligar. Cuando el amor obliga ya no es amor, ¿no es cierto? ¿Cuántas relaciones patológicas hay porque alguien cree que ama y está obligando al otro, lo está presionando, lo está manipulando? Eso no es amor. El amor no obliga. Y como Dios es amor, no puede obligar. Nos deja con nuestra libertad para que nosotros escojamos. Y así en el principio Adán y Eva escogieron seguir sus propios caminos. Y entró el dolor a este mundo. Pero el Señor estuvo dispuesto a pagar ese dolor y envió a su Hijo para que muera en la cruz por nuestros pecados. Y se tiene que cumplir el tiempo, dice la Biblia, hasta que quede demostrado universalmente y para siempre que elegir el camino de la desobediencia, elegir el camino de nuestra propia voluntad, como lo hicieron Adán y Eva y lo seguimos haciendo nosotros de tantas maneras, desobedeciendo a Dios, olvidándonos de Dios, nos lleva al camino de la destrucción. Entonces tiene que quedar definitivamente claro, dice la Biblia. Y cuando quede absolutamente claro, cuando este mundo ya no le quede otra forma que entender que seguir sus propios caminos solo lleva hacia la autodestrucción, entonces el Señor terminará con esta historia de dolor con su segunda venida. Amén. Que es lo que Él nos promete en su palabra. Y así como cumplió la primera venida, nos asegura que hay una segunda venida. Pero mientras tanto, el Señor sabe que más de sus hijos por un poco más de tiempo seguirán sufriendo y su corazón se exprime, su corazón suspira, su corazón gime mirándote y llorando al pensar, no era el plan mi hijo, mi hija amada, no era el plan, pero no pienso dejarte solo, no pienso dejarte sola, vamos a terminar esta historia juntos y esta historia va a terminar bien, va a terminar feliz. Te voy a ayudar a llegar al punto final del dolor para que por fin recibamos el gozo, la paz, la felicidad, la salud, el bienestar por la eternidad. Pero mientras tanto quiero que sepas, dice el Señor, que estoy a tu lado, sufriendo tu dolor, suspirando contigo, gimiendo contigo, llevando tu dolor en mi corazón, tocando tu vida en las partes más dolientes. ¿Qué es lo que más te duele en tu vida, en tu historia personal? Permitiré al Señor que toque esas heridas de tu vida y que diga, Efata, que recibas allí la sanidad del Creador. Y quizá hay todavía circunstancias externas que no van a cambiar y que se van a terminar de solucionar solo cuando el Señor venga. Pero mientras tanto, el Señor quiere darte su toque para que sean sanadas las heridas de tu vida. Le permitirás al Señor en este momento, en esta mañana, en este día, que Él toque tu vida. Él está dispuesto a romper la barrera que haga falta, así como rompió la barrera del lenguaje con este sordo y tartamudo, con esta persona que sufría de toda su vida esa situación. Rompió la barrera del lenguaje. Si tenía que hablar en lenguaje de señas, lo hizo. No importa qué barrera sientas que te está separando de Dios, permitirle al Señor que con su amor rompa esa barrera. Abrile tu corazón. Abrile tu corazón. Decile que sí al Señor. Y si en este momento vos querés abrir tu corazón al Señor, te invito a que le digas, Jesús, aquí estoy. Te abro mi corazón porque te necesito, Señor. Y quiero invitarte en este momento que si ya en algún momento le entregaste tu vida a Jesús, si ya has hecho esa entrega que nos enseña la Biblia, que es aceptar a Jesús como Salvador y bautizarse, ahora renueves esa entrega y le digas a Jesús, Señor, yo quiero volver a estar en tus brazos. Vuelvo a abrir mi corazón para que toques las partes heridas, dolientes de mi vida y me des tu paz y me sanes y me ayudes a entender que aunque todavía la historia de dolor no termina, sí,
me querés dar tu paz y tu bendición para sobrellevar mi dolor y para tener confianza y gozo para seguir adelante. Ahora, si todavía no tomaste esta decisión, quiero hacerte 2 invitaciones más. La primera, ¿has tenido oportunidad de estudiar la Biblia? ¿Has tenido oportunidad de recorrer estas páginas y buscar esas respuestas que Dios nos ha dejado más que nunca para estos tiempos que estamos viviendo? Porque para abrirle el corazón a Dios necesitas conocer su palabra, para que Dios pueda estar presente en tu vida, para que Dios pueda efectuar ese toque en tu vida, tocar las partes heridas de tu vida, para que Dios te pueda abrazar de esta forma. Lo vas a encontrar en su palabra. Has tenido la oportunidad, has dedicado tiempo a hacer un estudio bíblico. Te quiero invitar. Está a tu disposición un estudio bíblico de obsequio de parte de Una Luz en el Camino y aquí de la Iglesia Adventista de Neuquén. A cualquiera de estos WhatsApps que pusimos aquí en la pantalla te puedes comunicar y mandar tu mensaje. Quiero el estudio bíblico y te va a llegar obviamente de regalo, es totalmente gratuito. Un material, una guía temática, ¿sí? Para poder ir leyendo la Biblia temáticamente, ¿sí? A ver, ¿qué dice la Biblia sobre tal tema? Sobre tal otro. ¿Qué dice la Biblia sobre el sufrimiento? ¿Qué dice la Biblia sobre la culpa, sobre el perdón, sobre la esperanza, sobre la muerte, sobre la vida eterna? Y tantas otras preguntas que tenemos. Abrile tu corazón a Jesús, estudiando su palabra. Ponemos a tu disposición esta oportunidad tan linda que sabemos que no es de parte nuestra, es de parte de Dios que te está invitando a que lo recibas en este momento a través de su palabra. Mándanos ese mensaje, quiero el estudio bíblico, y con mucha alegría y de todo corazón te lo vamos a estar enviando a través de estos contactos que están en la pantalla. Y la otra invitación, te decía 2 invitaciones finales. La otra es que quizás ya has estudiado la Biblia y sabes que tenés que dar un paso de fe. Dalo, no lo demores más. No sabemos cuánto tiempo más tenemos. Si ya has estudiado la Biblia, si ya conoces las verdades del Señor y no le has entregado tu vida mediante el bautismo, este es el momento, no lo dejes para más adelante. ¿Por qué seguir huyendo del Señor? ¿Por qué seguir sufriendo solo, sola? El Señor quiere abrazarte. El Señor quiere tocar tu vida. El Señor quiere sanar las heridas de tu vida. Permitile que Él obre hoy. Hoy decile que sí a Jesús. Si esa es tu decisión, también expresalo como un acto de fe, mandándonos tu mensaje. Acepto a Jesús, le quiero entregar mi vida. Y aquí estaremos para acompañarte, para orar con vos, para orar con usted, para apoyarte, acompañarte en este camino. Y recordá que sobre todo Jesús es el que viene al punto del camino en el cual estás ahora y te va a ayudar a seguir recorriéndolo hasta el final, hasta darte esa victoria final que tiene preparada sobre el dolor y el sufrimiento. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano y hermana, te abrazo fuerte en Jesús. Que su presencia en este momento llene tu vida. Te invito a que hagamos juntos esta oración. Querido Dios, Padre nuestro, gracias por estar tan cerca de nosotros. Gracias, Señor, por venir a nuestro encuentro, por venir a este punto de nuestro camino, donde cada uno está. Y tú lo sabes, Señor. Tú sabes el camino de cada uno. Tú sabes las dudas de cada uno, las luchas de cada uno, el dolor de cada uno, las heridas de cada uno, el enojo también, Señor, la frustración de alguna vez quizá que nos hayamos preguntado con mucha tristeza, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Y de pronto tu palabra nos dice que estás aquí, a nuestro lado, más cerca que nunca. En realidad siempre estuviste cerca, Señor, pero no nos dábamos cuenta. Y ahora
podemos empezar a ver que estás realmente cerca, estás a nuestro lado y que no te olvidaste de nosotros, que no te olvidaste de nuestro dolor. Gracias, Señor. Gracias por romper la barrera que haga falta para llegar hasta nosotros, romper la barrera de quizás nuestra oscuridad, nuestra desobediencia, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro enojo. Señor, rompe esa barrera con tu amor y toca nuestra vida y danos tu sanidad. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.